De 10.000 jugadores que quieren llegar al fútbol profesional, ¿sabes cuántos llegan? No. De ¿Cuánto? 10.000, ¿Cuánto? uno. La disciplina siempre, siempre, sin excepción, va a superar al talento. Yo fui el presidente del gremio de futbolistas de Colombia y me entró una gran preocupación porque muchos de nuestros futbolistas terminaban quebrados a los 6 meses o al año de haber terminado su carrera. Para mí el hincha siempre va a ser lo más importante y ellos merecían un respeto porque hacen un esfuerzo grandísimo, dejan muchas veces de comer. Siempre que yo salía a una cancha salía pensando en esa persona que estaba haciendo ese esfuerzo y que yo tenía que retribuirlo con mi profesión, con lo que hacía, con lo que sabía hacer, con mi don, pero desde la entrega, desde el darlo absolutamente todo. Algo que no podía estar nunca en duda era la entrega que yo tuviera por esa camisa que estuviera representando. Cuando llego a América, empiezo a detectar talentos que eran muchísimo mejor que uno. Pero yo detecté algo y era que no tenían disciplina. Claro. Y la disciplina siempre, siempre, sin excepción, va a superar al talento. Si el talento no está acompañado de disciplina, no hay absolutamente nada. Porque sí, puede ser mejor un tiempo, pero a largo plazo eso se va a terminar acabando. Y yo superé a muchísimos compañeros que tenían muchas más capacidades que uno, porque tenía más disciplina que ellos. Sí, en el caso mío era, como te dije, no era el mejor, pero mis padres nunca me dejaron fumar cigarrillo, ni salir de fiesta, ni beber, y los otros compañeros sí. Y literalmente era como que así. Es que muchos de mis compañeros se acabaron por eso. Yo me los encuentro ahora que tienen cantidad de problemas y ahora están arrepentidos. Y me dicen, carajo, Fabi, si yo hubiera tenido la disciplina tuya, si yo hubiera tenido esa capacidad de, en lugar de irme de fiesta, quedarme descansando, cuidando mi cuerpo, pero pues eso uno en su momento no lo ve, porque pensaba que con el talento le iba a alcanzar y entonces si me iba de joda, si me iba acá en Colombia le decimos chupar, a beber, si me iba a chupar, si me iba con mujeres, si me iba a hacer otras cosas y no cuidaba mi herramienta de trabajo, pues pensé que me iba a alcanzar con el solo talento y a 20, 30 años después se arrepienten y ya es demasiado tarde. Claro, claro. En términos de esa parte y la disciplina, hay una estadística que creo que leí hace un tiempo, que el 80 o 90% de los deportistas profesionales terminan, financieramente hablando, empezando o quedando igual o peor de cuando empezaron, quebrados. ¿Por qué tú crees que es así y cómo una persona puede desarrollar la disciplina financiera cuando está en una carrera, por ejemplo, como el fútbol? A ver, creo que el principal problema es la falta de educación financiera. Y esto pasa no solo en el fútbol, sino en muchos deportes. En todos, es decir, y la lotería también. Y la lotería también. Sí, los que se ganan la lotería terminan igual. Y es porque no te enseñan a invertir desde joven. Y creo que esto es una materia que deberían enseñar desde el colegio. Claro. Desde el colegio ya te deberían enseñar. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de futbolistas también en esas estadísticas, el 98% de los futbolistas viene de una condición social bastante compleja y con muchas carencias. Y pasas de no tener absolutamente nada a tenerlo todo. Claro. Y hay un flujo de caja grandísimo. Te empieza a entrar mucho dinero y pierdes muchas veces el sentido del dinero, entonces empiezas a suplir esas carencias que tuviste. ¿Cómo lo haces? Gastando. Claro. Gastando, comprando. ¿Qué le dicen a uno generalmente? Y es, compre su casa, entonces te compras la casa más grande y resulta que estás comprando un pasivo. Lo que estás haciendo es generar un pasivo, porque esa casa lo que te genera, aparte compras la casa y estás viviendo en otro país y esa casa la disfrutas 8 días en un año, pero esa casa lo único que te genera es gastos, gastos. Compras coches lujosos y es otro gasto. Y es por eso, porque no hay una educación financiera. Entonces, claro, mientras estás jugando,
ese flujo está ahí constante. Pero llega un momento que es el retiro y ese chorro que tenías, que era un chorro a cántaros, se cierra totalmente. Entonces ya tienes una cantidad de gastos adquiridos y obviamente que puedes haber hecho una diferencia y tener en el banco un capital, una plata guardada, pero se termina ese flujo de dinero y ¿qué empiezas a hacer? ¿A sacar de dónde? Claro. De los ahorros. Entonces quieres mantener el mismo nivel de vida que tuviste como futbolista mientras entró ese dinero y ya no está entrando, ya no está entrando dinero. Y ese ahorro empieza menos, se acaba. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a vender los apartamentos que compraste, pero ese apartamento que compraste por 5 pesos, puede haber, o sea, se pudo haber evaluado en, no sé, en 10, pero sales al mercado y resulta que necesitas dinero urgente y ya no lo puedes vender en 10, sino lo tienes que vender en 6, entonces no ganaste mucho y agarras ese dinero y no lo agarras para invertir, sino lo agarras para seguir cubriendo los gastos y en cuestión de un año estás quebrado. Estás perdiendo absolutamente todo lo que habías ganado, pero es simplemente porque no tenemos esa educación financiera. No hubo personas que se preocuparan por enseñarle a uno cómo debes invertir, en qué debes invertir, de qué manera se debe invertir, y por eso terminan muchos. Yo te digo que yo fui el presidente del gremio de futbolistas de Colombia y me entró una gran preocupación porque muchos de nuestros futbolistas, o sea, el porcentaje era mucho más alto de ese 80 que me decías acá en Colombia, terminaban quebrados a los 6 meses o al año de haber terminado su carrera. Y otra cosa que nos dimos cuenta, que aparte de la educación financiera, era la falta de preparación académica, de tener una opción para salir al mercado laboral. Entonces el futbolista ganaba muy bien, terminaba su carrera y no se había preparado. Entonces tenían que salir a estudiar y era perder tiempo. Claro. Porque no lo aprovechaste mientras jugabas. Entonces salías y no sabías hacer nada más que jugar fútbol. Y la experiencia te da muchas cosas. 20 años de carrera te da muchas cosas como para decir, bueno, voy a ser técnico, voy a montar una escuela de fútbol, pero no tenías una estructura académica que pudiera solventar esa nueva carrera que querías hacer. Y entonces ahí se generaban los problemas y nos preocupamos por empezar a preparar a los futbolistas. Ahorita en Colombia hicimos convenios con una universidad. Hicimos convenio con la Asociación de Técnicos de Fútbol de Argentina y ya tenemos más de 150 jugadores activos que se han graduado, más de 30 que se han graduado en pregrado, que tienen carreras universitarias y que creo que eso les va a dar por lo menos una opción que el día que termines tu carrera, soy administrador de empresas y puedo empezar a ver cómo monto mi negocio, mi restaurante, no sé, mi empresa de ropa deportiva, cualquier cosa, pero ya estructurada de una mejor manera. No, total. Esa es la parte de lo que es la educación financiera, es fundamental. A mí me pasó, no en fútbol, pero a los 25 años, no hice $1 millón jugando fútbol, pero sí a los 25 años hice con el negocio, como te dije, me lesioné y me dediqué 100% al negocio, y el negocio creció muy rápido. Y a los 25 años hice $1 millón y hice exactamente lo mismo que tú dices. Pensaba que el dinero era por aquí, por allá, la joda, la mujer, el yate, el Lamborghini. En todos los ámbitos, ¿viste? Sí, el Lamborghini, que esto, que lo otro, que las botellas en Miami, que esto, ¿verdad? Y menos de un año después de haber hecho el primer $1 millón, terminé trabajando como cajero en una gasolinera en Miami. ¿Viste? Entonces, y obviamente me tomó tiempo levantarme después de ahí, pero no sucede solamente en los deportes, sucede también en otros ámbitos, si uno no tiene la educación financiera correcta. Supongo que tú has visto la película de Gol, ¿verdad? Sí. Esa película yo me la vi
no sabes cuántas veces. Yo me imaginaba que era Santiago yo ahí pateando. y yendo a Europa y jugando. Ese era, me soñaba eso muchísimo, esa película. Pregunta, ¿cómo una persona hoy en día puede llegar a ser jugador profesional de fútbol? ¿Cuándo es muy tarde? ¿Cómo es el proceso a llegar a ser jugador profesional de fútbol hoy en día? ¿Verdad? Mira que tocaste una palabra importantísima y es el proceso. Muchas personas a mí a veces me han llamado o me llaman papás o jugadores, no, es que quiero ser futbolista. Tienen 17 años y va y uno les pregunta, ¿qué has hecho para ser? No, quiero ser futbolista porque me gusta y veo que ganan bien. Y resulta que eso lleva un proceso, eso es como una carrera totalmente. La mayoría, y te puedo decir que el 99.9% de los futbolistas que llegamos a ser profesionales fue porque empezamos un proceso a temprana edad. Desde los 4 o 5 años ya estábamos, o sea, no viviendo, pero sí enfocados en fútbol. Claro. Entonces, lo primero es que hay que tener un proceso. Acá en Colombia, lamentablemente, por la estructura del fútbol, si tienes más de 20 años, ya es muy complejo y prácticamente están desechando y le están quitando la oportunidad a muchos jugadores. También tienen que saber que el filtro es muy cerrado. Claro. De 10,000 jugadores que quieren llegar al fútbol profesional, ¿sabes cuántos llegan? No. ¿De 10,000? ¿Cuánto? Uno. ¿De 10,000? De 10,000 llega uno. Y esto es una estadística a nivel mundial. O sea que es un porcentaje del 0,001, creo. Sí. Si no estoy mal. 0.01%. Exactamente. Es muy difícil. O sea, es muy cerrado. Entonces tienes que saber que es una industria compleja, es una industria difícil, pero que tienes que intentarlo. Claro. Puede ser ese uno de 10,000, yo lo fui. En mi caso, del grupo mío, de los que intentamos, llegamos 5. O sea que el promedio se puede romper. ¿Pero por qué? Porque teníamos capacidad y porque teníamos disciplina. Y hicimos el proceso como debía ser. Entonces, no hay que abandonar el sueño. O sea, no le puedes decir a un joven de 22 años, no juegues más porque no lo puedes hacer. Claro. Porque hay casos de personas y se los puedo mostrar. Daniel Muñoz, un jugador que es muy importante ahorita en Colombia, que está jugando en Inglaterra, llegó a jugar a los 22 años. Wow. ¿Por qué? Porque no se rindió. Porque a pesar de que las estadísticas decían, si a los 20 años no has llegado, tienes que buscar otra cosa, él dijo, es mi sueño y la sigo peleando y la sigo luchando. Claro. Y llegó. Entonces, ¿sí me entiendes? Que cortarle las alas o el sueño a una persona por la edad, creo que no es porque se ha logrado. Que es difícil, sí, pero lo único que los puedo invitar es, háganlo, trabajenlo. Claro. Trabajen, porque es que soñar es muy fácil. Pero en los sueños hay que edificarlos, hay que estructurarlos y hay que trabajarlos para poderlos conseguir. Claro, todo es disciplina y no es fácil. Si yo me recuerdo, en Indiana, yo entrenaba primero, no, mentira, eran 3 horas o 2 horas en el gimnasio yo solo. Porque de nuevo, yo sabía que yo tenía que ser físicamente imponente, no soy muy alto, pero tenía que ser fuerte para cuando entrara, supieran supiera que están ahí. A mí me dijo un entrenador una vez, o pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos no. Los dos no. Y yo dije, ok, aquí es, ¿verdad? Entonces, yo entrenaba en el gimnasio y después descansaba y después iba a entrenar con el equipo. Fue una ley de vida en mi posición siempre. Sí. Pasa uno el jugador o la pelota, los dos. Los dos no. Y tiene que hacerte sentir para que salgan corriendo para el otro lado cuando te ven ahí parado. Pero eso es, yo creo que total, en todos los ámbitos de la vida tú tienes que meterle y ir la milla extra. Sí, es que no hay otra manera, no hay otra forma. Y no puede uno cortarle los sueños a nadie. Inténtalo, dale, hasta que la misma vida se encargará de decirte, no se dio. Pero si yo he visto algo en el fútbol y que compañeros, es esa capacidad de no darse por vencido.
Y a muchos que les cerraron una puerta y que volvieron y se la cerraron y que fueron y golpearon hasta que lograron tumbarla Claro. y entraron y lo consiguieron. Sí. Y algo que me gusta mucho es decir, de un deportista profesional, que yo me doy cuenta que la disciplina que tiene es otro nivel. Sí, Entonces, es otra tenemos, cosa. por ejemplo, una persona hoy en día, vive en Paraguay, se llama Jorge Acuña, es uno de los vendedores. Yo entreno personas en ventas y eso es lo que hago. Él está haciendo un montón de dinero viviendo en Paraguay, ¿pero por qué? Por la disciplina que desarrolló cuando era futbolista Sí. profesional en Paraguay. Entonces, el tipo, te digo, si tú ves el calendario de él, tiene 30 y pico de llamadas en un día y se hace $2.200 en un día, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Por la disciplina La que disciplina que desarrolló. te dejó el deporte. Claro, Sí, total. Es que totalmente. las enseñanzas que deja el deporte son muchísimas Sí, y por eso puede hacer un paralelo con la vida sí, y tomar muchas de esas enseñanzas para lo que haces en tu vida cotidiana y a nivel empresarial sirve muchísimo. sí. Tengo unas cuantas frases que has dicho, porque estaba haciendo un poquito de investigación antes de nuestra entrevista hoy. Y quiero que me des la opinión y a qué A te ver. referías. En Boca aprendí que el escudo que tienes en el pecho siempre será más importante que el nombre que llevas en la espalda. Es que las instituciones ya tienen una historia y tienen un recorrido. Y esas instituciones van a estar por siempre. Los jugadores estamos de paso nomás. Que podemos ayudar a que esa historia de ese escudo sea mucho más grande, eso hay que tenerlo muy claro. Y creo que cuando compites con un grupo, el ego, el yo, hay que dejarlo a un lado. Si no, es muy difícil. O sea, de pronto en un deporte individual se necesite, porque no dependes de No, nadie más. también, ¿no? Es decir, los jugadores de UFC o boxeo dependen del entrenador, del coach, O bueno, que tiene que, hey, haz esto, haz lo otro. Yo boxeo y yo sé que también sí. eso, Bueno, mira que en muchos ámbitos se necesita el claro, grupo, sí. pero en fútbol especialmente cuando hay tantos egos, tienes que Mm, despegarte y saber que hay algo más por encima de ese apellido que está en la espalda y ujú. es la institución. Para mí las instituciones siempre fueron sagradas, porque tenía que darles un respeto a ellos y a los que realmente hacen grandes esas instituciones, que son los hinchas. Entonces, para mí el hincha siempre fue y va a ser lo más importante. Claro. Y ellos merecían un respeto porque hacen un esfuerzo grandísimo, Mm, grandísimo por ir a un estadio, por pagar una entrada, por claro. hacer un viaje, por comprar la camisa. Dejan muchas veces de comer. Mm, Y eso para mí merece un respeto grandísimo y siempre que yo salía a una cancha salía pensando en esa persona que estaba haciendo ese esfuerzo y que yo tenía que retribuirlo sí, con mi profesión, con lo que hacía, con lo que sabía hacer, con mi don, pero desde la entrega, desde claro. el darlo absolutamente todo. Podía salir bien, mal, regular, pero algo que no podía estar nunca en duda era la entrega que yo tuviera por esa camisa que estuviera representando. Me encanta eso, me encanta eso. Mencionamos y hablamos del retiro, pero una de las frases que dices es, el retiro es el único partido para el que ningún futbolista está preparado y es el más importante de toda la vida. Es el día después. En cualquier profesión es muy difícil. Ujú. Y te digo que esto lo aprendí cuando estuve liderando el gremio de los futbolistas, porque llegaba ese día después y me empecé a dar cuenta que no estábamos preparados para Mm, eso. ¿Qué hice? Empecé a buscar opciones para mi gremio que tuvieran esa preparación, pero empecé a prepararme desde la parte psicológica y a estructurar mi vida financieramente, emocionalmente, para que me encontrara preparado de la mejor manera. Es duro, o mm, sea, dejar de hacer lo que has hecho por muchos años es claro. duro, pero si estás preparado, lo puedes sobrellevar de una mejor manera. Yo empecé a trabajar en los medios, yo ahora trabajo en ESPN y Sí. en medios de comunicación y lo empecé a hacer antes de que terminara mi carrera. Mm, Y me formé como entrenador, soy entrenador graduado porque estaba pensando en ese momento. ujú. Y es porque me di cuenta lo difícil que era para mis compañeros. Muchos de ellos terminaron en el alcoholismo,
terminaron separados de sus parejas, terminaron en la quiebra económica precisamente porque no se habían preparado, y es que es el partido más importante de tu vida porque nosotros terminamos nuestras carreras muy jóvenes. Claro. 36, 38 años, 40 los que la han podido alargar, y después tienes por delante 40 años más y no te has preparado para eso, se hace muy complejo. Entonces, por eso te decía que es el partido más importante que tienes que jugarte, porque es toda una vida por delante, estás muy joven y hay que prepararse para cuando llegue ese momento, que el empalme lo puedas hacer de la mejor manera. Me encanta eso. Otra que dices es, un partido no se gana con solo talento, se gana con estrategia, sacrificio y entendiendo las debilidades del rival. Esto lo aprendí a través de la vida y de esos mentores que tuve y de los líderes que tuve. Y es que, como en los negocios, tienes que analizar, hacer un análisis de mercado, de cómo está mi competencia, a quién voy a enfocar lo que voy a vender, de qué manera lo tengo que hacer. Tengo que estructurar y hacer una estrategia, una planeación estratégica de cómo voy a lograr mis objetivos. Claro. Entonces, nosotros en el fútbol, ¿qué hacíamos? Analizar a nuestro rival a nivel general, pero digamos en mi posición yo tenía que analizar a Messi, dónde encontraba sus debilidades. Entonces yo encontraba en el rival su pierna más hábil es la derecha, es diestro. ¿Qué tengo que hacer generalmente? Lo tengo que llevar a incomodarlo. Claro. ¿Dónde lo incomodo? Cuando está con su pierna menos hábil, que es la izquierda. Si es una persona muy rápida, si lo encaro de frente, seguramente me va a ganar por la velocidad que tiene. ¿Qué tengo que hacer? Incomodarlo, llevarlo a su zona de no confort, y es tenerlo de espalda. Si no está de frente, pues no me puede tirar la pelota larga y no puede desarrollar su velocidad. Entonces, todo eso hace parte de la estrategia de ver cómo puedo convertir una debilidad de mi rival en una fortaleza para poderlo vencer. Entonces, eso se aplica en el deporte, en el fútbol, pero también se aplica en la vida. Totalmente. ¿Tú tenías algún apodo en el campo? A mí me intentaron poner apodos, pero no me gustaron. El primero que me pusieron, me intentaron poner el Policarpo. ¿El Policarpo? ¿Qué significa eso? Yo soy de un barrio, yo me crié en un barrio que se llama el Policarpa Salabarrieta. Okay. Policarpa Salabarrieta fue una prócer de Colombia. O sea, fue un personaje importante, mítico. Y me empezaron a decir el Policarpo porque venía desde el Policarpa, pero mi mamá se enojó muchísimo con el que intentó ponerme ese apodo, porque ella me había puesto un nombre con mi papá y no querían que me dijeran. Entonces, la mayoría de apodos que me intentaron colocar en el fútbol se fueron diluyendo, porque yo creía que era más importante el nombre que me habían puesto mis padres que otra cosa. Entonces no hubo así un apelativo que me identificara o que la gente me conociera por esos nombres, y no, simplemente quedé como Fabián Vargas. Yeah. Mi mamá se enojó mucho con eso, porque de hecho en mi autógrafo yo firmaba Fabián Vargas, y mi mamá me dijo, venga, y fue que el único que aportó para usted, el que lo tuvo, fue su papá, ¿o qué? Y entonces tenía toda la razón, y yo firmo F. Vargas R. de Rivera, que es mi segundo apellido por esa importancia para mi madre. Claro. En el caso mío, a mí tampoco me gustaba, pero me decían Thompson, como la escopeta Thompson de Al Capone. Sí, ¿por qué? ¿Por la fuerza o por la fuerza. Al principio era como que me decían que yo parecía un caballo, así, y que solamente corría para adelante. Sí, y ya después entonces entendí, bueno, lo voy a tomar como por el tiro libre, que empecé a desarrollar después. Claro. Pero en Estados Unidos, cuando jugué allá, era Peña. Si no supieron el apellido de Thompson, era solamente Peña, que es mi apellido. Entonces,
Mirando atrás, ¿de qué tú te sientes más orgulloso hoy en día? ¿Cuál es ese título, ese partido, esa cosa que te sientes más orgulloso de toda tu carrera futbolística? Y si ese clip del episodio de Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo generar ingresos a través del internet utilizando un sistema de ventas que ya está comprobado, que hoy en día ha ayudado a mi padre a hacer más de $200,000 en comisiones personales en los últimos 12 meses, que ha ayudado a Jorge desde Paraguay a hacer hasta $20,000 mensuales, a Matías de Argentina y a Karen de Chile hasta hacer $1,000 en un solo día, y a cientos de otras personas a hacer exactamente lo mismo, dale click aquí para un entrenamiento completamente gratis que te explica más a fondo cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado.